comenzaron a crear una norma en virtud de la cual se establecen los parámetros fiscales y de calidad que una empresa de subcontratación debiera tener para operar en condiciones óptimas. Entonces, si yo de manera voluntaria me acerco a la norma, va a haber organismos certificadores para esta norma, y acredito que he cumplido con los parámetros fiscales y de calidad que establece la misma, entonces me van a otorgar un signo distintivo como una empresa certificada para prestar servicios de subcontratación. Entonces, hay dos parámetros en esta norma, los parámetros fiscales y los parámetros de calidad. Los parámetros fiscales implican básicamente que estoy inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, que tengo mi registro patronal, que cumplo debidamente con mis obligaciones en materia fiscal y que también lo hago con la parte de seguridad social, que estoy pagando mis impuestos, que pago el IVA, que pago el seguro social, etcétera, etcétera. Y la parte de calidad implica que yo acredite que cumplo con ciertos estándares en materia de la estructura orgánica, en materia de dirección, de liderazgo, de procesos, etcétera, etcétera. Siguiendo, yo, las dos condiciones me van a dar el signo distintivo de empresa certificada como empresa de subcontratación, y en función de ello, pues muchas de las empresas con las que normalmente hemos visto que se opera el régimen de subcontratación van a quedar fuera del mercado. ¿Por qué van a quedar fuera del mercado? Porque sabemos que hay muchas empresas que más allá de estar buscando hacer adecuadamente el sistema de subcontratación, lo que están buscando es ver cómo dejamos de pagar impuestos, cómo le restamos derechos a los trabajadores, cómo nos quitamos la posibilidad de pagarle PTU al trabajador. Entonces, la empresa que se certifique pues va a tener amplias posibilidades, porque una vez reuniendo los parámetros le van a dar su rasgo distintivo, y cuando nosotros quisiéramos contratar a una empresa para hacer outsourcing, pues normalmente vamos a buscar a la que esté certificada, ¿no? Porque sabemos que si la otra no cumple con sus obligaciones, hoy podría a mí hacerme incurrir en una serie de faltas, una serie de riesgos que seguramente van a llevar a tener problemas, ¿no? Entonces, se publicó esta norma el 6 de diciembre, está en el periodo de consulta. Entonces yo creo que es importante conocer la norma. Hoy vamos a ver los principales parámetros de esta norma y vamos a ver que las empresas de subcontratación, más allá de tener esta tendencia a desaparecer, tienen una nueva posibilidad de acceder a mejores oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, el modelo creo que sigue operando, estará vigente, tiene amplias posibilidades de ser mejor, ¿no? Las autoridades quieren que desaparezca el régimen de subcontratación, pareciera que sí, porque tanto el SAT, lo han visto ustedes a través de sus criterios no vinculativos, el Seguro Social a través de la actuación que tiene en contra de las empresas de subcontratación, las secretarías de finanzas locales, ahora la unidad de inteligencia financiera, pareciera ser que sí. Sin embargo, el hecho de que hayan publicado una norma, pues yo creo que nos indica que más allá de que quieran desaparecer al régimen de subcontratación, lo quieren regular de tal forma que efectivamente promueva el empleo, ¿no? Se dice que hay cerca de un 40% de trabajadores en México que están subcontratados. O sea, hoy es la cuestión más común, ¿no? Que una empresa, en lugar de contratar de forma directa a sus trabajadores, recurra al régimen de subcontratación. Entonces, es una preocupación importante para todas las empresas de México que este régimen de subcontratación esté debidamente regulado y no que me vaya a generar problemas, ¿no? Que no me vaya a meter en un tema, por ejemplo, de 69B, de operaciones inexistentes, que me vaya a generar un problema de que no me permitan acreditar el IVA, de que no pueda pedir devoluciones. Entonces, más allá de que desaparezca, yo creo que se está fortaleciendo, porque hoy las empresas que estén debidamente implementadas pues tienen muchas más oportunidades, ¿no? Ya no va a poder ser subcontratista o contratista cualquier tipo de empresa, va a tener que tener ciertos parámetros y estándares de calidad, ¿no? Entonces, aquí se abre la posibilidad para que muchos de los que trabajamos en ese sector, de los que somos consultores, de los que somos contadores, abogados, etcétera, etcétera, tengamos un nuevo campo de trabajo, ¿no? Ser consultores en materia de subcontratación, ser consultores en la parte de orientar a las empresas que se certifiquen, o si no se certifican, porque además es voluntario el concepto, por lo menos sí se apeguen a todos los estándares de calidad que marca la norma, ¿no? Incluso podríamos hablar de exceder esos parámetros, ¿no? ¿Cuáles son las características del régimen de subcontratación? Bueno, vamos a comenzar por esa parte más adelante y vamos a hablar de cómo se tiene que manejar este régimen de subcontratación, a qué se refiere, cuáles son los objetivos de un régimen de subcontratación. Me imagino que ustedes conocen perfectamente el 15A de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí lo manejan bien? ¿Lo tienen bien asimilado? Más o menos. Entonces, es un tema importante, ¿no? Conocer el 15A de la Ley Federal del Trabajo, porque ahí se establecen cuáles son los parámetros de la subcontratación. La subcontratación ordinariamente lo que tiene que buscar es que en una empresa le permitamos a ese ente económico
dedicarse a aquellos aspectos, a aquellas áreas, a aquella materia en la cual es experta, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a producir o si yo me dedico a comercializar, pues tengo que enfocar la mayor parte de mis esfuerzos o a producir o a comercializar. Entonces, el objetivo de la subcontratación es que áreas que no son prioritarias para mi operación se las delegue a terceros que sí son expertos en ellas. O sea, por ejemplo, yo me dedico a producir, pero sin embargo en la fábrica donde trabajo y en la oficina y en todos los aspectos administrativos necesito que alguien haga la limpieza, ¿no? Y yo no soy experto en hacer limpieza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recurro a un tercero especializado en hacer limpieza, que venga, que traiga una persona, que esté contratando gente que esté en ese ámbito, que compre los limpiadores, que compre los implementos para hacer la limpieza. Y si yo me distrajera en esos aspectos, lo único que va a hacer es distraer parte de mis recursos a hacer cosas que no son prioritarias para mí. Entonces así surge la subcontratación, ¿no? Buscando a terceros especializados de ciertas áreas de negocio, en donde ellos que saben hacer esas cosas, las hagan y me quiten a mí ese distractor que no hace más que frenar mi actividad. Oye, es que me dedico a productos químicos y tengo ciertos conceptos o ciertos valores que no puede acceder cualquier persona, necesito gente de seguridad en la puerta. O sea, yo no me voy a poner a contratar un policía y después a contratarle un arma, sacar los permisos y luego conseguirle un perro. Todo ese tipo de conceptos, pues que lo haga una empresa especializada. ¿Sí? Entonces ese tipo de conceptos, buscamos una empresa de seguridad y que ellos subcontraten o contraten a la gente y me la pongan aquí. Los recursos no son míos, son de esa empresa especializada. En ese proceso que se ha dado para la subcontratación, pues a lo mejor algún día se dieron cuenta las empresas o se dio cuenta algún contador, oye, pues tampoco eres experto en hacer contabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ese servicio de contabilidad se lo delegas a un experto como es el contador, que él haga la contabilidad, que él se encargue de cumplir con todas las obligaciones fiscales, las de seguridad social, etcétera, etcétera, y pues mejor se lo delegamos a un despacho externo? Pues también subcontratación. Entonces ya entró el contador y se dio cuenta, oye, pues tampoco eres experto en hacer nóminas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si yo me llevo a tus administrativos, yo los contrato, yo le empiezo a ofrecer todo ese esquema de seguridad social, ¿sí? Y entonces me delegas a mí esa función administrativa y contable, de hacer la nómina, de pagar, de hacer la dispersión. Sí, y además, en el camino nos dimos cuenta de que puedo restarte obligaciones y puedo restarte responsabilidades en materia de seguridad social y en materia laboral. Entonces el contador se empieza a tomar a la gente, ¿no? El contador, el abogado, ya luego empiezan a entrar otro tipo de entes. Y entonces es cuando se empieza a generar la problemática que tienen hoy las empresas de subcontratación. Una vez que se lo llevan, dice, oye, ¿y qué te parece si ahora, aprovechando algunas lagunas legales, empezamos a cambiarle de cierta forma el estatus de trabajador que tienen estas personas? El chiste es pagarles, ¿no? El chiste es que ellos tengan el dinero que están ganando con su trabajo. Pues vamos a cambiarles el esquema. Pues entonces nos los llevamos de esta empresa donde son trabajadores, donde el costo por concepto de seguridad social es cercano al 30%, entre seguro social, Infonavit, impuestos locales y todos los demás conceptos que envuelven a la contratación de personal. O sea, ¿qué tal si nos los llevamos? Sí, y aquí nos encontramos con múltiples figuras que existen en otra materia, no necesariamente en la laboral, pero que se parecen a la laboral. Como cuál, por ejemplo, una sociedad cooperativa, ¿no? Y entonces cuando se empezaron a usar las cooperativas se decía, oye, mira, aquí hay una figura que se llama sociedad cooperativa. Esta figura de sociedad cooperativa dice que una cooperativa es una sociedad del mundo mercantil, está contemplada en la fracción sexta del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay una sociedad mercantil que dice que se puede conformar una sociedad cooperativa cuando hay personas que están dispuestas a aportar dinero y personas que están dispuestas a aportar trabajo, bajo un concepto de solidaridad y ayuda mutua. O sea, cada quien va a aportar su esfuerzo para que en primera instancia obtengamos satisfactores que nos permitan vivir y después, si hay excedentes, incluso obtengamos una ganancia. Se parece a lo que hacen los trabajadores. ¿Qué te parece si nos los llevamos, los ponemos en una cooperativa y entonces empezamos a obtener beneficios fiscales? ¿Qué beneficios fiscales? Bueno, pues cuando eres trabajador, si te pagan un salario, te pagan una remuneración por el servicio que estás prestando y en función de ese salario tú vas a cotizar al Seguro Social y vas a pagar ahí tus cuotas del 25 o 30%. Pero si tú eres un cooperativista, también estás obligado a inscribirte al Seguro Social.
pero al cooperativista no le pagas nada más por lo que trabaja. Si al cooperativista le pagas por lo que trabaja, si es que es un socio industrial, que es el que aporta su trabajo, pero le puedes pagar también, o lo puedes, si no remunerar, porque no necesariamente es un pago que le hagas a cambio de su trabajo, sí le puedes dar una serie de conceptos, una serie de cantidades bajo la denominación de fondos sociales. Le puedes dar un fondo de previsión social, le puedes dar un fondo de vivienda, le puedes dar un fondo de educación. Entonces el cooperativista va a recibir una parte por lo que trabaja y otra parte por su calidad o por sus características como ser humano. Pero resulta que por lo que pagas, como por su trabajo, va a cotizar al seguro social. ¿Sí? Y por la otra parte, por todo ese fondo social que se le puede entregar al trabajador, no es salario, no está indeterminado en la ley del impuesto de la renta porque en su momento lo estuvo. ¿Sí? Entonces dijeron, y ese concepto es no objeto. Entonces vamos a sacarlos de acá de la empresa donde están como trabajadores, los pasamos a la cooperativa y les pagamos una parte por lo que trabajan y otra parte por concepto de fondos sociales. ¿Cuál va a ser la ventaja? Pues vas a cotizar con menos dinero. Otra ventaja que se encuentra como cooperativista es que ese trabajador que antes lo era y que ahora es cooperativista, no es un ente que cotiza al Infonavit. ¿Por qué? Porque él es un socio, él no es un trabajador. Y el Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Este no es trabajador. Entonces no cabe en el concepto de Infonavit, no paga Infonavit. Oye, pero es que se siguen dando características de subordinación. Bueno, pues si se siguen dando características de subordinación, porque realmente no es un socio, sigue siendo un trabajador, entonces lo único que estás haciendo es simular. Simular, y entonces dejas de pagar una serie de conceptos, dejas de pagar una serie de impuestos e incumples con el objetivo central de la subcontratación, que era delegar en terceros especializados funciones no prioritarias para la entidad. Si después de las cooperativas nos encontramos con sociedades en nombre colectivo, con sociedades de responsabilidad limitada, con sociedades civiles universales de Yucatán. Entonces empezamos a hacer una serie de estrategias y maquinaciones en donde lo único que se buscaba era reducir los derechos laborales y afectar, por tanto, al fisco federal, ¿no? Porque dejamos de pagar impuestos, porque dejamos de pagar contribuciones, que no es el objetivo de la subcontratación. Entonces, esta subcontratación que se ha dado hoy ya de forma indiscriminada y donde incluso terminamos pagando a los trabajadores a través de sindicatos, a través de una serie de figuras que no tienen nada que ver con el trabajador, siendo que el trabajador lo sigue teniendo sus características de subordinación, bueno, finalmente han hecho que las autoridades intervengan y digan que el régimen de subcontratación o el outsourcing, como se le llama, es un régimen que busca como primer objetivo disminuir o erosionar las cargas fiscales, sin que esto necesariamente coincida con las disposiciones de ley, ¿no? Entonces, esa es la búsqueda que tiene la autoridad, acabar con estas prácticas fiscales indebidas, que así les llama, con estos esquemas agresivos de planeación fiscal, en particular les llama a estos esquemas abusivos de sustitución laboral, ¿sí? Y buscar que las empresas cumplan debidamente con sus obligaciones de todo tipo, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las características en materia de Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver también hoy cuáles son las obligaciones fiscales que deben cumplir las empresas de subcontratación a partir de 2017. Vamos a ver por qué es que la autoridad y dónde es que le llama esquema abusivo de sustitución laboral. Se lo van a encontrar ustedes en los criterios vinculativos, pero hay documentos, hay criterios normativos y criterios o procedimientos internos de la Secretaría de Hacienda incluso, donde ya establece cómo va a combatir a estos esquemas de outsourcing. Entonces, incluso con esos parámetros que hoy vamos a ver, ustedes van a poder detectar cuando llegue cualquier autoridad fiscal de seguridad social o laboral, si lo que están buscando son estos esquemas abusivos de sustitución laboral, o incluso si están buscando que se estén llevando a cabo entre docentes operaciones inexistentes, donde yo te vendo una factura, tú me pagas y yo una parte se la pago a los trabajadores, otra parte la devuelvo, y lo único que buscamos es dejar de pagar impuestos en la contratante, ¿no? Entonces hay un procedimiento, hay una serie de criterios internos, entonces vamos a ver dónde surge este concepto de esquemas abusivos de sustitución laboral. Vamos a ver cuáles son los requisitos de deducción que a partir de 2017 tenemos que cumplir, los de acreditamiento también, porque las empresas que generan estos esquemas de subcontratación hoy tienen que entregarnos una serie de conceptos, además del contrato que ya teníamos que presentar al Seguro Social, que teníamos que presentarlo al Infonavit. Hoy me tienen que entregar CFDI de nómina, me tienen que entregar copia de las retenciones que enteraron a la Secretaría de Hacienda, me tienen que entregar copia de los pagos de IVA que realizan y me tienen que entregar copia de los pagos de Seguridad Social.
Si yo no tengo estos conceptos, no voy a poder deducir y tampoco voy a poder acreditar el IVA derivado de la subcontratación. Además, la contratista, hoy todos tenemos la obligación de presentar una declaración que se llama Declaración Informativa de Salud de Operaciones con Terceros, la DIOT. ¿Qué información tiene la DIOT? ¿De qué habla la...? Todos presentamos la DIOT. ¿Qué trae la DIOT? ¿Información de quién? Información de mis proveedores. ¿De mis clientes, no? Trae proveedores nada más, ¿no? Bueno, a partir de 2017, las empresas que se dediquen a la subcontratación, las contratistas, van a tener que presentar una declaración informativa de sus operaciones con sus clientes. Y nosotros tendremos que acreditar, si es que somos la otra parte, que efectivamente esta empresa está cumpliendo con ello y que además nos está incluyendo en ese concepto. Requisito para las empresas que se dedican a la subcontratación. Porque dice la autoridad fiscal que normalmente esas empresas son empresas pues, mal montadas, empresas fantasma o empresas chapulines que le dicen, ¿no? Andan brincando, ¿no? Cuando llegan a buscarlas ya no están y dicen que esas empresas que cobran el IVA, después no lo enteran. Entonces, para que yo pueda acreditar, pues aquel va a tener que presentar esta declaración y yo tendría que aparecer en ella. Pues, bueno, son cuestiones que vamos a tener que estar vigilando nosotros como contratantes, ¿no? O sea, porque además todo este régimen de subcontratación en muchos de los casos incurre en esa práctica que está contemplada en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que me imagino que ustedes conocen muy bien, ¿no? De las operaciones inexistentes, las famosas listas negras y las consecuencias que se dan porque las autoridades pueden presumir que las operaciones que yo estoy celebrando con aquel son operaciones inexistentes. Bueno, es algo que también vamos a estar comentando el día de hoy. ¿Cuáles son las obligaciones en materia de seguridad social y en materia de Infonavit que se tienen que cumplir cuando estamos sometidos a un régimen de subcontratación? Vamos a ver si efectivamente, en términos de lo que establece el artículo 17, fracción 11, inciso B, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las operaciones de subcontratación están sujetas a la presentación de avisos mensuales contra el lavado de dinero. Saben ustedes, hay una interpretación en octubre de 2017 donde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo que las empresas de subcontratación son sujetos obligados en materia de esta ley contra el lavado de dinero y que por tanto tendrían que estar presentando declaraciones mensuales de sus operaciones con sus clientes como actividades vulnerables.